Sorprendido, señor Antesana, con esos resultados oficiales, ya más allá del boca de urna que se había desatado celebraciones en más de un partido político. Pedro, buenos días. Buenos días. Bueno, no tan sorprendido. Yo creo que sí se veía en los últimos días, según los sondeos y según lo que se estaba viendo el panorama, iba a haber bastantes agrupaciones representadas en el Congreso. Yo creo que quizás la gran sorpresa de la noche fue la presencia de FREPAP en el porcentaje que hasta ahora se avisora. Se está hablando entre el 8 y 10% de votos válidamente emitidos. Esta cifra que tú acabas de dar pueden ir cambiando, de hecho va a ir cambiando y también puede cambiar completamente el orden de los partidos actualmente que se está viendo. Yo creo que aquí hay varios mensajes que hay que saber interpretar, no solamente de caras al próximo Congreso, sino también de caras a las elecciones que van a darse para el próximo año. El primer gran mensaje yo creo que es el rechazo tremendo que han recibido los partidos políticos tradicionales. Yo creo que es importante porque la gente en realidad ya está dejando de lado estas posturas particulares y también partidistas que le han hecho bastante daño a la gobernabilidad en los últimos años. Y en segundo lugar, cómo la presencia o las campañas políticas tradicionales no han tenido el efecto que se esperaba. El caso de FREPAP sigue siendo bastante ruidoso porque ellos han hecho una campaña, digamos, de muy bajo perfil y además han recibido mayoritariamente el voto rechazo. Pero ahí justamente leía unos memes el día de ayer que señalaban, los memes que nunca faltan en tipo de coyunturas, que los memes han hecho la campaña por el FREPAP, que no han hecho miles de soles invertidos por otros candidatos al gobierno, al Congreso. Que básicamente eso se habría gestado en las redes sociales como una especie de broma, manifestaban otros, pero que no esperaban que se vea materializado dentro de las urnas. Y eso en parte es cierto. ¿Qué pasa? La gente en el transcurso de los días, a medida que se acercaba el día de la elección, sabía por qué partido no votar. Sin embargo, al tener la obligación de ir, tenía que buscar algún partido que fuera a recibir sus votos. Y en la medida que se estaba buscando qué partido no tiene, digamos, esas manchas políticas de los últimos años, personajes polémicos y cualquier otro elemento que pudiera jugar en contra, entonces comenzó a voltearse hacia FREPAP y fue el receptor de ese voto, el voto rechazo. Sin embargo, anoche mismo comenzaron también otras sorpresas. ¿Y a qué otras sorpresas me refiero? Que comienzas a buscar entonces quiénes son los que entrarían al Congreso, cuáles son las propuestas o agenda legislativa de FREPAP. Y ahí comienzan las sorpresas. Muchos de los candidatos de FREPAP, por ejemplo, no tienen estudios, no tienen trabajo declarado. Tú ves las fotos de los candidatos y tú dices, ¿este va a ser congresista? Pero además de eso, señor Antesana, uno revisando cuál es el antecedente de esas personas, encuentra que el interior del país, uno también tiene un importante caudal electoral que terminó cosechando, porque no solamente se materializó en Lima, eso ha sido como una especie de fenómeno de tendencia en los últimos días a nivel nacional. Sí. Y hay candidatos de FREPAP que tienen antecedentes por investigación de tráfico de drogas. Entonces, tampoco vemos que vienen integrantes de un partido que se da de ser como un partido mesiánico, religioso, que viene con la mano limpia, sino que tienen antecedentes penales sus integrantes, pero que han sido finalmente candidatos y elegidos en esta coyuntura de rechazo al tradicional, rechazo a este político porque creo que es corrupto y elijo a estos que no conozco, pero prefiero finalmente un desconocido que el mismo de siempre. Claro, y hay que agregarle un elemento, es la gran ignorancia y la falta de cultura política en el Perú. Como te digo, este fue un voto rechazo, fue solamente un voto como a quién le cedo mi voto, pero no hubo lo que debería haber de la cultura política, de investigar los antecedentes de los candidatos, de ver la propuesta. Sí, ha sido un voto a ciegas, ha sido un voto, bueno, no te doy el voto a ti, ¿a quién se lo doy? Volteo y encuentro a FREPAP y se lo doy. Y eso es lo que ha pasado. No le conozco a Perico Palote que se encuentra dentro de ese partido o de otro partido, así que al azar pues pongo el número, pongo el 4, pongo el 15, pongo el 20. No sé quién es, pero que vaya para alguien. Literalmente ha pasado eso. Entonces, como te digo, ahora que sabemos que el FREPAP va al Congreso y comenzamos a revisar la lista de candidatos, ahora posibles congresistas, nos damos cuenta con que, oye, estos personajes están aquí. Es más, vamos a ver la propuesta, la agenda legislativa que tiene este partido y nos vamos a dar también con otras sorpresas. Entonces, oye, ¿qué pasó acá? Y insisto, es parte de la falta de cultura política que tenemos como sociedad. Sin embargo, esto no es que vaya a cambiar el panorama político. Yo creo que también vamos a aprender de esto. De hecho, se aprende de los errores. Para las próximas elecciones de 2021 no quiere decir ahora que el FREPAP va a ser el presidente,
porque imagínate, la gente entonces va a comenzar a poner más ojo, más cuidado en los demás partidos para no cometer estos errores. Sin embargo, lo cierto es que vamos a tener un nuevo Congreso dividido en muchos partidos políticos que van a estar obligados a tener un consenso, que van a ver obligados a ver cómo hacen una agenda país independientemente de las casas con las que están llegando al Congreso. Y eso yo creo que es saludable. Es más, el presidente Vizcarra no va a tener un Congreso de oposición per se, va a tener a un Congreso dividido con varias representaciones, pero no quiere decir que van a estar en contra. Yo creo que aquí, de nuevo, los grandes perdedores han sido los partidos políticos tradicionales, los partidos que ya sabemos que han quedado en la cola, pero también algunos mensajes. En la izquierda, por ejemplo, la izquierda, a pesar que tiene una representación importante a través del Frente Amplio y Juntos por el Perú, si ellos hubiesen estado unidos, quizás hubiesen obtenido un mayor respaldo. Sin embargo, si comenzamos a leer las cifras desagregadas, en el Cusco, que es una zona eminentemente que era de izquierda, no tienen representante en ninguno de los partidos de la izquierda. Entonces también hay una recomposición de las preferencias del electorado, y eso también hay que leerlo de forma más detallada. Y otra serie de elementos que, insisto, también hay que tomarlos en cuenta de cara a la próxima elección. El caso Fuerza Popular. Fuerza Popular que en 2016 ingresó con 72 integrantes al Parlamento, pero que hoy estaría ingresando con menos de 15. Sí, bueno, Fuerza Popular se sabe que ha cosechado un gran rechazo, ha sido el artífice de la mala reputación del Congreso anterior, y además recordemos que su lideresa, Keiko Fujimori, en las próximas horas puede tener una nueva orden de prisión preventiva. Sí. Entonces, esto ha jugado, por supuesto, en contra, ya ha arrastrado al efecto de Fuerza Popular. Y, por supuesto, también los anteriores congresistas de ese partido también han contribuido a esta pésima reputación de Fuerza Popular. En el caso de Fuerza Popular, ¿se estaría repitiendo el mismo patrón, este fenómeno casi de extinción de presencia política, lo que pasó con el APRA, que proceso tras proceso iba menguando su participación dentro del Parlamento, del contexto político nacional? Porque tenemos, por ejemplo, el APRA que en esta jornada pareciera ser que es una cosa consumada, que no pasa la valla electoral. Y lo de Fuerza, y si revisamos un poco el antecedente, las elecciones anteriores también iban en ese proceso de cada vez menos integrantes. Este último proceso del 2016 ha terminado con 4 integrantes dentro de su cédula parlamentaria, pero en esta ocasión no meten ninguno. ¿Fuerza Popular estaría en ese mismo camino de involución frente al electorado? Es posible que las tendencias nos indiquen que Fuerza Popular también va a estar en la cola con estos partidos. De hecho, tú has relatado perfectamente bien cuáles son los partidos que han estado cada vez decreciendo en preferencias electorales, y ahora lo que quizás podemos ver es el resurgir de algunas nuevas agrupaciones políticas, pero también, ojo, recordemos que entran ahora a jugar las nuevas reglas electorales, y es posible que se puedan conformar nuevos partidos rápidamente de cara al 2021. Entonces, aquí podemos ver aparecer nuevas agrupaciones políticas, y también podemos ver una nueva recomposición de fuerzas. Entonces, aquí nada está dicho. Esto es solamente un ejercicio y un ensayo previo a lo que va a ser el 2021, porque también esto no nos dice absolutamente nada. El Partido Morado, que por ejemplo se avisoraba que iba a tener un gran apoyo, que iba a tener el respaldo popular, fíjate cómo está terminando. Aparentemente se habla entre 8 y 10 congresistas que estuvieran en el Congreso. Y esto de caras al 2021, por supuesto que es un golpe bastante duro. Ellos que se ufanaban de tener una agrupación a nivel nacional, que tenían cantidad de apoyo, la política nueva, ¿y en qué quedó? Entonces, fíjate que muchos elementos hay que tomar en cuenta. ¿El efecto Mora, el efecto Guzmán, los últimos escándalos conocidos del Partido Morado, le pasó la factura? Yo creo que sí, y además también el no mirar, o mirar solamente Lima, no ver el interior, que también es otra realidad. El Partido Morado en el interior del país también ha sacado pésimas cifras. Entonces, eso les toca revisar por qué ha sido así, si todo ha sido centralizado en Lima. Es más, analizando quiénes serían los congresistas del Partido Morado, también tienes otra lectura. Porque si estamos hablando de Dino Costa, estamos hablando de Alberto Belaúnde, estamos hablando de que los invitados son los que están llegando al partido y no las bases. Entonces, ¿cuál es la escuela política? Exactamente. Entonces, ¿de qué nueva política estamos hablando? Entonces, esas lecturas apenas recién estamos empezando a darlas. No tenemos un día de las elecciones, y yo creo que cuando tengamos el panorama completo, qué congresistas entran, de qué regiones, etcétera, yo creo que vamos a poder hacer un análisis mucho más amplio, y además la lectura fina detrás de líneas de todo esto. En el caso de Podemos Perú,
que estaría, según lo que se va conociendo en este resultado de conteo del voto a voto, que ya es cerca al 48% de las actas procesadas, Podemos Perú se estaría constituyendo como la principal bancada, ya no Acción Popular, sino Podemos Perú, que tiene a Danilo Urresti como cabeza, como el que ha liderado y como el que también ha dado mensajes bastante fuertes, agresivos contra el fujimorismo, contra el aprismo. Esta postura, por ejemplo, termina marcando también la tendencia, la sensación, la reacción del ciudadano frente al status quo de la política. Yo creo que esta cifra se le quebra con cuidado. Al 47%, el que Podemos esté en primer lugar, eso puede cambiar de aquí hasta cuando tengamos el 90%. Quizás cuando el 90% ya pudiéramos tener una fotografía bastante cercana a la realidad. Yo ahí sí pondría mis dudas de que esta sea la conformación. Sin embargo, en el caso de Podemos Perú, y esto también hay que verlo con más cuidado, el respaldo supuestamente está en todos los muchachos que estaban en las universidades, en la Universidad Telesub, que ahí comenzó a gestarse también un discurso anti-SUNEDO, anti-certificación de universidades. Entonces también hay que ver cuál ha sido el efecto real de llegada de Podemos al Congreso sobre la base de esta cantidad de personas que han sido afectadas por la decisión de la Superintendencia de Universidades, que ha sido bastante grande. Entonces ahí también hubo un discurso, digamos, detrás de cámara, que hay que ver cuál fue el impacto real en estas cifras. Y el tema de la lucha contra la seguridad, por ejemplo, no habría sido el efecto arrastre que benefició a Urresti, y lo mismo que pasó en las elecciones municipales con Jorge Muñoz, que arrastró a los demás candidatos de Acción Popular a las alcaldías sin que siquiera los electores conozcan. Si bien Urresti ha tenido un gran arrastre, ha sido un gran jale, él ha jalado muchísimos votos, además se lo puede ver a nivel de voto preferencial, el discurso de él no ha sido tan conocido, simplemente ha sido la agresividad, la frontalidad, el mensaje inclusive a través de redes de forma grosera, pero que ha jalado a cierto público, pero no estamos hablando de un personaje que haya jalado porque yo creo que va a ser un buen congresista, sino de nuevamente ha captado este voto rechazo, esta rabia contra la política tradicional. Ahí voy a lo que le preguntaba hace un instante, si es que el perfil de Urresti como Podemos Perú es el perfil del electorado que en este momento se va desatando contra el status quo de la política nacional. De cierto sector creo que sí, pero no necesariamente de todo el sector de la población. Es más, cuando ya veamos el panorama completo, cuáles son los congresistas, cuáles son los partidos, la gente va a comenzar a meditar un poco más cuáles han sido las consecuencias de este voto, en algunos casos muy racional, en otros casos no. Entonces, en ese momento yo creo que va a ser interesante, y por eso digo que este ensayo va a tener bastante influencia en el 2021, es que la gente va a pensar entonces por quién debo votar, cuáles son los elementos que debo tomar en cuenta antes de tomar una decisión, viendo el próximo congreso que tenga. Yo creo que estamos también un poquito alejados de ese escenario que decíamos que el congreso puede ser peor que el anterior. Este congreso yo creo que necesariamente está obligado a ser mejor, y a ser mejor precisamente para contrarrestar estas proyecciones de que de repente las personas sean las que estén de alguna manera afectando la imagen de los partidos políticos. Dentro de todo esto, Acción Popular, que también terminó acaparando la atención porque según los resultados del boca de urna, del flash electoral que se había emitido aquí en Música como otro medio de comunicación, lo daban en una posición bastante expectante de ser el partido que más integrante del Parlamento estarían finalmente ingresando. Y tú revisas quiénes son, y son desconocidos, al menos actividad política mediática no han tenido, habrán hecho actividad política en la interna del partido, pero mediáticamente son desconocidos. Entonces, ¿qué tipo de congreso se podría componer con esos rostros que en el tema de Acción Popular no tienen mayor llegado, mayor mediatismo? Aquí yo creo que también hay que ser bastante realistas. Si bien es cierto que hay muchos congresistas o nuevos congresistas que pueden ser totalmente desconocidos, e inclusive congresistas que no tengan el perfil necesario para ser congresistas, recordemos que estas personas van a llevar y deberían tener un equipo de asesores que lo acompañe. Por supuesto que esto no es el ideal, sino que tengamos al congresista que tenga el perfil adecuado. Sin embargo, ¿por qué lo digo? Porque este equipo de asesores que lo acompañe precisamente deberían darle base a la gestión de este congresista para que cumpla una función adecuada en el Congreso. Entonces, si estos congresistas no se rodean de gente preparada, inclusive más preparada que ellos, ahí sí tendremos entonces un Congreso peor que el anterior. Hay todavía la esperanza de que esto no suceda, de que estas nuevas personas, sabiendo que no tienen una base, un conocimiento profesional, que no tienen la preparación política, entonces se rodeen o pidan el apoyo para que precisamente entonces cumplan
cumplan un buen papel. Yo creo que siempre hay esa posibilidad y ese beneficio de la duda. ¿Y dónde quedarían los discursos políticos que se dieron en campaña? Acá, por ejemplo, tuvimos una ronda de entrevistas de candidatos 3 por día en el bloque Conoce tu Candidato, intentando fortalecer la democracia y la información que la gente necesita para que sepa votar bien. Pero ya sabemos cómo termina la votación completamente distinta a la expectativa que muchos teníamos. Dentro de eso, por ejemplo, si hay propuestas de campaña como la eliminación de la inmunidad parlamentaria que enarboló más de un candidato de Acción Popular, y el día de ayer en entrevista con UCI Noticias, el ex congresista Johnny Lescano asevera que no van a eliminar la inmunidad parlamentaria, sino que van a modificar, se tiene que ver cómo de repente hacer alguna modificación, pero la eliminación total no. ¿No se estaría comenzando mal frente a la confianza que la población le está entregando? Que si tú me ofreciste eliminar la inmunidad, ¿por qué ahora la quieres modificar para preservarla? Las personas que le hacen más daño a la política peruana son precisamente estos personajes de la política tradicional peruana, incluyendo Johnny Lescano. ¿Por qué te lo digo? Porque precisamente caen en contradicciones. Es más, con el caso de Acción Popular, tú hablaste hace un momento de la renovación, de caras desconocidas, de gente joven, que es cierto, pero una foto que rodó mucho ayer en redes fue en el Partido de Acción Popular cuando fueron a entrevistarlos. ¿Quiénes son los cabezas que estaban adelante? Exacto, Barnechea, Díez Canseco, Belaúnde. ¿Quiénes estaban al frente? García Belaúnde. García Belaúnde. Sí, o sea, 4 personajes que yo creo que juntos juntaban como 300 años y tú estabas toda la gente joven atrás. Entonces quiere estaba decir arrinconada. Que la renovación es solamente para esta campaña política. Y yo creo que les funcionó bastante bien la estrategia y además estando calladitos, porque fíjate que cuando alguno salió, lo que salió a hablar fueron unas barbaridades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los partidos políticos solamente se renuevan? Tienen un maquillaje, pero en términos reales no lo hacen. ¿Qué pasa si vemos a esta bancada de Acción Popular en el Congreso, que llega con este favor del electorado, pero comienza con un discurso tradicional del partido o de las cabezas políticas del partido? Entonces, esto va a jugar en contra para el próximo año. Así como Acción Popular puede ser hoy la fuerza con mayor presencia en el Congreso, eso no quiere decir para nada que en las próximas elecciones vayan a tener la misma presencia o que vayan inclusive a llegar a la presidencia. En absoluto esto no asegura nada. Así como el Partido Morado creía que esto iba a ser un trampolín, que iba a ser como que la subida que avisoraba el próximo año, esto tampoco no quiere decir absolutamente nada. Yo con el Partido Morado estaría preocupado, porque tienen muchos ahora en contra que a favor. Entonces, aquí se va a ver una recomposición política. Esto no termina con esta elección del Congreso. En los próximos meses, recordemos que tenemos el inicio de una nueva campaña electoral. Que se viene para abril 2021, la siguiente elección. Y tenemos nuevos procesos, conformación de nuevos partidos, inscripciones en nuevas listas. Aquí va a haber mucho movimiento. Entonces, esto apenas es el comienzo de lo que va a ser la carrera hasta el 2021. Y creo que la gente va a comenzar a marcar su posición respecto a la elección que se va a celebrar en abril 2021, en la elección general, nuevo presidente, nuevo Congreso de la República, así para 5 años, sino para que complemente, pero de acuerdo a lo que puedan determinar dentro del Congreso de la República, las acciones que puedan tomar, decisiones y aprobación de normas que puedan impulsar. Pero se viene un periodo bastante estrecho, señora Antesana. Tenemos, por ejemplo, la revisión de los decretos de urgencia, que ya bordean, creo que la cifra de los 100, si es que el conteo no me está fallando. Tenemos a la par de esto las reformas políticas que tienen que hacerse un año antes del siguiente proceso electoral. Estamos hablando que tienen que hacerse hasta mediados por lo menos de abril, según algunos especialistas, de este año. O sea, el Congreso se instala y tiene una agenda recargada para que tenga que agilizar decretos de urgencia, temas pendientes, acusaciones constitucionales pendientes, el tema de Luciana León, el tema de la renuncia a la vicepresidencia de Mercedes Arauz, el tema de las reformas políticas. ¿Habrá tiempo para priorizar lo que en su momento en campaña han ofrecido? Y de acuerdo a eso, por ejemplo, se va a ver también el termómetro de respaldo ciudadano para abril 2021. Ahí es donde vamos a ver si este Congreso captó las necesidades de la población. Como tú dices, ciertamente hasta antes del 10 de abril de este año tienen que hacerse las reformas electorales. ¿Por qué? Porque la ley electoral rige hasta un año antes de la elección. Y usted sabe que más o menos va a ser el 11 de abril, si no me equivoco, el 2021. Entonces, hasta el 10 de abril, primeros días de abril de este año, tienen que hacerse cualquier reforma a la ley electoral. Este año.
Si no se hace, o sea, estamos hablando de prácticamente, si asumen en marzo, van a tener casi que un mes para hacerlo corriendo, entonces las reglas no cambiarían. Entonces ahí vamos a ver cuál es la sintonía de este nuevo parlamento, de estos nuevos congresistas con lo que la población está exigiendo, para no tener más de lo mismo, para que no se repitan los errores. Y ahí también vamos a ver la influencia de los partidos, de las cabezas de los partidos en los congresistas, o si estos congresistas de verdad tienen un criterio propio, trabajan de manera individual en favor del país o de algún plan del partido en particular. Entonces, si eso no sucede, como bien dice, si allí hasta abril no se enfocan en lo que es la reforma del sistema electoral, entonces cuidado que tengamos una nueva decepción con el Congreso, porque entonces sabemos que para el 2021 vamos a jugar las mismas reglas y vamos a postergar muchas cosas que ya pudiéramos comenzar a ver. Entonces, fuera de eso, tú también has enumerado los decretos de urgencia que ciertamente tienen que tratarse necesariamente y no deberían tomarse más de 6 meses, porque si no, entonces, ¿qué va a hacer el nuevo Congreso? Y también ver cuáles son las necesidades de política pública que el Ejecutivo, de alguna manera coordinada, trabaje con el Legislativo. No es que pensemos que va a haber un Congreso de oposición, tampoco podemos hablar de un Congreso pro gobierno, sino que un Congreso que trabaje de la mano para que en este año y medio saquen las leyes necesarias y de alguna manera comience a moverse mejor el aparato económico, sobre todo que está ciertamente detenido desde hace bastante tiempo. Pero dentro de este contexto parlamentario que se va a presentar, ¿podrá haber capacidad de consenso del Ejecutivo con este Congreso que a todas luces va a ser fragmentado políticamente? Yo creo que tiene que haber. Bueno, tendría, es el deseo de los peruanos, pero ¿habrá la capacidad política para consensuar, entendiendo que el presidente Martín Vizcarra ha logrado presionar a un Congreso ampliamente opositor con el tema de las reformas, con plazos que le imponía para que puedan agilizar en el tema de referéndum, por ejemplo? Yo recuerdo claramente cuando el Congreso, a pesar que hace una pataleta, perdón la criollada, pero hace una pataleta, Rosa Bartra, diciendo que no la van a presionar, que no estamos sujetos a mandato imperativo, y terminaban sesionando hasta las 2 de la mañana para que aprueben reformas que tienen que ser sometidas a referéndum de 2018. Lo mismo pasó también en este periodo antes de que se cierre el Parlamento. Entonces, si tienes un presidente empoderado en cuanto a presión política que ejerce sobre el legislativo, podría haber una capacidad de consenso, de respetar los plazos que este Congreso podría comenzar a exigir. Yo creo que aquí la presión va a venir de la población. Porque si salimos de un Congreso cuya imagen, cuya reputación es muy mala, porque precisamente era obstruccionista, no podemos llegar a un nuevo Congreso, así tengan 8 o 10 partidos de representación, que precisamente repita la historia de obstruir la labor del Ejecutivo. O sea, la gente, la población es que va a exigir que este Congreso trabaje en forma coordinada, que haya consensos, que haya acuerdos. Y fíjate que tiene que haberlos, porque si hablamos de entre 8 o 10 partidos, necesariamente tienen que sentarse en la mesa y decir, bueno, ¿cuál va a ser el apoyo? ¿A qué apoyamos? ¿A una agenda política particular o a una agenda de gobernabilidad de cara al 2021 en apenas año y medio? Y recuerda, estamos entrando a nueva campaña electoral. Si estos partidos se ponen en contra, se ponen a obstruir al Ejecutivo porque les da la gana, eso les va a pasar factura en las próximas elecciones. Entonces no se pueden poner en el mismo lugar del Congreso anterior. Y la expectativa que han generado el tema de Podemos Perú, Partido Morado, Acción Popular, podrían terminar corriendo la misma suerte que Fuerza Popular y la misma suerte que el APRA. Es más, si estas fracciones parlamentarias no enfrentan el tema de la inmunidad, el tema del antejuicio de mérito en lo que corresponda, acusaciones constitucionales contra los congresistas o inclusive hasta los congresistas que estén entrando, fíjate que esto les va a jugar en contra para las próximas elecciones. O sea, este periodo de tiempo tan corto yo creo que va a ser beneficioso para la población, porque ahí te va a permitir tomar decisiones más serias para el próximo año. Solamente pongo como ejemplo, no digo que vaya a ser. Si Podemos, estando en el Congreso, tuviera una gran cuota en la fracción parlamentaria y toma decisiones en contra de la inmunidad y protege a sus congresistas, esto le va a pasar factura. Y eso que la promesa de campaña ha sido la inmunidad parlamentaria. Todo el mundo ha manejado con eso. Vamos a ver si lo trabajan. Es más, creo que Podemos Perú ha sido el que mayor populismo ha aplicado en esta campaña política, porque no solamente habló del tema de la inmunidad parlamentaria, también habló del tema de la reducción de sueldos, el tema de la eliminación de gollerías, el tema de la seguridad congresal, que no necesitan que tenga policías a su costado, el tema del combustible. Ha hecho bastante propuestas que ha calzado en el sentimiento popular de rechazo a la forma como es que un congresista supuestamente tiene muchas gollerías de por medio y que no la necesita. Vamos a ver si efectivamente tendría primero reducciones al sueldo
Y segundo, renunciando al tema de gasto de semanas de representación y el tema de instalación. Yo no creo que lo hagan. Como tú bien has dicho, esto ha sido promesa de campaña, promesa engaña muchacho, ilusión para la gente que no tiene en realidad conciencia de qué cosa puede hacer un congresista o no. Y entre eso está el tema de reducción de sueldo y todo ese tipo de cosas. Yo creo que en realidad se van a respaldar en las labores que obligatoriamente tiene que hacer este Congreso, que ya hemos conversado, el decreto de urgencia y otra serie de decisiones, y van a dejar de lado eso. No, pero ¿qué importa? Como es un congresista de año y medio, entonces no, y van a comenzar a patear el tema y van a quizás a dedicarse a otros temas que son más urgentes. Entonces la coyuntura los va a ayudar para enfrentar esta realidad. Pero bueno, vamos a esperar a ver si es que efectivamente ese Congreso termina siendo esta cura que finalmente hemos aplicado el día de ayer, termina siendo mejor un medio sanatorio frente a la enfermedad parlamentaria que hemos padecido y que se terminó cerrando el 30 de septiembre del año 2019. Ojalá que esto sea así. Ojalá sea así, y como te digo, el Congreso se va a ver obligado a trabajarlo. No es que necesariamente lo va a hacer por una iniciativa particular, iniciativa del partido político con el que ha llegado, sino porque la coyuntura va a obligar a que trabajen. Es apenas un año y medio y además con año electoral. Entonces, si no lo hacen, no solamente le va a pasar factura en este momento al Congreso, sino le va a pasar factura en las próximas elecciones. Entonces, están como que entre el spa y la pared. Una pregunta final. ¿Más o menos hay un estimado de cuándo se instalaría ya este Congreso? ¿De cuándo estaría tomando al menos juramentación? Va a depender de los resultados finales que dé la OMPE. En la medida que se den los resultados finales y ya la declaratoria de quiénes son los congresistas electos, ahí se puede ver cuándo se instala este nuevo Congreso. Las estimaciones son que a finales de febrero, para que estén todas las cifras. Quizás puede ser antes. Y en la medida, mientras más pronto sea, mejor para que entonces comiencen a trabajar. Claro, pero si tomamos en cuenta el tiempo que se toma para que instalen comisiones, un Congreso ampliamente fragmentado, con varias bancadas partidarias, con varios candidatos o congresistas que van a intentar tomar comisiones importantes. Ya sabemos que la experiencia nos dice que los congresistas se toman hasta un mes para que se instalen las comisiones. Ha pasado incluso el último año donde la gente exigía la celeridad por las reformas que estaban pendientes tras el discurso presidencial. Pero un mes después recién estaban instaladas las comisiones y recién dijeron vamos a sesionar. Un mes después estaban siendo disueltos. Claro, porque tenían el periodo de 5 años. Por eso decía hace un momento que ahora se van a ver presionados por la sociedad. O sea, la ciudadanía va a presionar para que este Congreso trabaje rápidamente. Y lo tienen que hacer, porque si no, entonces van a ser comparados con el Congreso anterior. Señor Miguel Antezana, muchísimas gracias. A ti, Pedro, muchas gracias. ¿Usted ha dormido tranquilo con el resultado conocido ayer? Sí, yo creo que tranquilo. Yo creo que inclusive esperanzado de ver qué puede pasar. Vamos a ver qué gente es la que llega al Congreso. Le confieso que ya esta pesadilla he tenido. No sé si por el estrés, pero he tenido pesadilla. Y muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con más aquí en Mañanas Informativas de UCI Noticias.